conectina, ¿qué cojones conectina? ¿No? Como que, hostias, es muy... arranca la pregunta así como a tope, ¿no? Una sustancia imprescindible para la comunicación. Buena pregunta. Una capacidad que tienen algunas personas para conectar con los demás, los conozcan o no los conozcan. Que ya de serie solamente porque ellos mismos hablen o porque digan algo ya la gente se queda pendiente de lo que están diciendo. Más que la capacidad de conectar con otros, ¿no? La voluntad de conectar con otros. Esa conexión con natural, efímera, momentánea, poderosa y viral que tienen algunas personas y su ADN. La conectina es una conexión química que se produce entre ciertos individuos y que se transmite a través de una especie de conexiones sinápticas. Es el pegamento de la humanidad, ¿no? Me da la sensación que tiene mucho que ver con cómo nos pegamos entre nosotros, ¿no? Evidentemente, cuanto más como fractal sea esa conectina, pues más ángulos tienes para pegarte con más gente. Somos 4 cosas, somos hambre, sexo, miedo a la muerte y 2 cositas más, ¿no? Y hay una gente que sabe contar eso, en mi caso a través de la música, ¿no? Sabe contar esos miedos, esos vacíos y esas 4 cosas que somos, y genera la conectina, ¿no? Que hace que no nos sintamos tan solos, ¿no? De la Crua contaba que existía un ente, ¿no? Imaginario, que se llamaba el puente de la visión, ¿no? Que es ese pequeño mecanismo que conecta las obras de arte con los espectadores, ¿no? Y que para que una obra de arte funcionara claramente se tenía que crear ese puente y permitir que se cruzara, ¿no? Es por qué te quedas parado delante de un cuadro y de otro no, ¿no? Cuando vas en un museo andando, ¿no? Hay cosas que te provocan esas sensaciones que te agarrotan el alma y que te hacen sentir todo esto, ¿no? Y eso quiere decir que es un puente, ¿no? O sea, la conectina es un puente entre personas o entre una obra de arte o entre una película o entre una música, ¿no? Cuando descubrí este canal, es como realmente un canal donde podías comenzar a transmitir todo aquello que estabas encerrando, manteniendo encerrado durante mucho tiempo. Y ese canal, una vez que se abre, bueno, es imparable. Yo creo que no es empatía, que es lo primero que a uno le viene a la cabeza. Va más allá de la empatía es un superpoder que de repente tienes. Tiene que ser algo diferente, tiene que ser como el nivel superior, el 2.0 de la empatía. Tiene que ser algo más y todavía habrá que averiguar mucho sobre ello. Si hay un patrón que puede definir a la gente que tiene conectina, creo que es una gente que se ha quitado todas las capas de su traje de payaso, ¿no? Solo están jugando a su propia vida y haciendo lo que les da la gana, y eso yo creo que es lo que les hace que esa conectina esté viva, ¿no? Por lo menos en la profesión nuestra, la gente que más conecta, yo creo que es la gente que más escucha. Por esa conectividad que tienen, por esa capacidad que tienen también de escuchar a los demás y por lo tanto de poder verbalizar. Saben ver más allá, son más visionarios, son más intuitivos y también son más empáticos. Sí funcionan como amalgama o como pegamento para lo que es el entramado social. Pues ese poder para contar lo que le pasa al otro. Tienen un carisma que no tienen los demás. Muchas veces es intangible porque no es ni una especial belleza ni una especial inteligencia, pero sí tienen algo que llama la atención. No se reprimen, no tienen esa vergüenza que tenemos todos, ¿no? Entonces ese componente, yo creo que es inconformismo, curiosidad, rebeldía e intuición. Si piensas en un músico, cuando tiene conectina, es capaz de conectar con todo un público, ¿no? En un escenario, ¿no? Y la gente vibra y vota, ¿no? Y eso es mágico, ¿no? Si tú crías a 2 personas, a 2 niños, 2 hermanos, de la misma manera, les das de comer lo mismo, los pones la misma educación, los mismos padres, la misma casa, uno puede tener conectina y el otro no, y eso es un misterio, vamos, es un don, es un sino. Si tú en la vida no has tenido empatía, que es el primer nivel, no has tenido conectina, que es el segundo nivel, o sea, va a ser difícil. Pero a lo mejor tienes empatía, un poco de conectina y la puedes acabar de desarrollar. Yo creo que sí que se puede trabajar de alguna manera, ¿no?
pero hay gente que aún trabajándolo no es capaz de llegar ni a un nivel bueno, ¿no? Yo creo que habrá gente que seguramente tenga cierta predisposición a generar esa conectina o a favorecerla, pero yo creo que es una cuestión educacional. También el hábito ayuda a que la gente conecte con las cosas que expresas, ¿no? Como todo, requiere también una especie de ejercicio. Es cierto que si un individuo no es consciente de lo que es la conectina, quizá sea difícil que pueda llegar a desarrollarla. Ciertamente estos individuos, cuando se encuentran con gente que tienen grandes dosis de conectina, su sinapsis, digamos, su red sináptica de conectina capta automáticamente esa sinapsis y a partir de ahí, aunque sea inconscientemente, empiezan a desarrollar. Pues lo primero de todo es desbloquear. Hay muchísimos bloqueos, muchísimas adherencias innecesarias a cómo percibimos el mundo. En el momento en el que no vayas a la defensiva y te pares a escuchar al de enfrente, aunque no tengas ni idea de qué es lo que te va a contar, ya tienes algo ganado. Ya tienes una mínima parte de toda la historia, ya la has ganado y es que vas a aprender algo. Tú tienes que forzar aquello que te fue dado. Entonces, es un tesoro por descubrir. La conectina está dentro tuyo a nivel de sinapsis y de ADN. Y tú lo que tienes que hacer, como todas las cosas en el mundo, ese 50% que te han dado, tú tienes que sumar el otro 50%. Ese no te va a ser dado. Creo que la habilidad, hay una parte que probablemente sea innata, pero que hay que trabajar y creo que se trabaja a partir de, pues generalmente del fanatismo y generalmente probablemente de la insistencia, ¿no? De la insistencia y la práctica. Los ejemplos de conectina nula, yo diría que es, ¿puedo decir la clase política? Es difícil encontrar un político que apele a lo racional. La mayor parte apela a lo emocional. Son señores intentando decirte lo guapos, lindos e inteligentes que son, o señores o señoras, y eso es un poco conectina. Y sobre todo apelan a emociones negativas. En las próximas elecciones vamos a ver, o estamos viendo dos bloques, por ejemplo, y ambos apelan a dos miedos diferentes, ¿no? Hombre, sí, hay gente que tiene una capacidad de aburrir a los demás magnífica, ¿no? Gente que aburra a los muertos, que existe. Creo que es un arte también. Que también la gente que conecta con muchos es capaz probablemente de provocar los mayores rechazos. Hablamos demasiado y pensamos poco. Y cuando tenemos esa verborrea, realmente surge la anticonectina, incluso un poco de misantropía, diría yo. Yo creo que el que tiene conectina tiene también anticonectina. Esto es como el colesterol bueno y el colesterol malo, o algo así, imagino. Una persona que no está escuchando continuamente lo que está pasando, que no está paseando por la calle, que no está viendo lo que los clientes compran, no está leyendo lo que los clientes leen, esa persona se está muriendo, está perdiendo la conectina. En mi pueblo había una persona que se llamaba Felipe el Aislao, que decía que solamente comía tabletas de chocolate Suchar y barras de pan, y vivía con su mula en él. Entonces decían, Felipe el Aislao no sale nunca. Pues posiblemente ahí pierdes toda la conectina porque no te relacionas con nadie, ¿no? La tecnología trae otras formas de conectar con las personas. No tenemos muy claro todavía cómo, porque según los estudios que mires, hay unos distópicos, hay unos utópicos. Se está hablando mucho de que destruye la concentración. Incluso en las generaciones más jóvenes, las que no han conocido un mundo en el que no existía tecnología, tienen más ansiedad, tienen más depresión. Ahora mismo hay una narrativa muy grande en contra de lo que está provocando la nueva tecnología. Yo no soy para nada tecnófoba, yo creo que según el uso que hagas, pues te puede aportar muchas cosas. La tecnología no sustituye a la conectina, nunca lo va a hacer, es absurdo. La conectina está dentro de ti, está en tus células, ¿no? Pero sí que nos puede ayudar a acercarnos la conectina de otros lugares y poder, no sé, ver cosas que de otra manera no las hubieras visto. Nuestro anhelo máximo es esta comunicación entre unos y otros,
pero por muchas razones hay el impedimento cultural, el impedimento de la lengua, el impedimento de la personalidad. Entonces la máquina borra todo esta problemática, ¿no? Está generando mucha creatividad, las redes sociales y la nueva forma de comunicarse, y mucha frustración también, ¿no? Mucha frustración porque la oferta es apabullante y abrumadora para alguien que tiene que sacar la cabeza y decir, aquí estoy yo. Hablamos del ágora. El ágora, los griegos iban a reunirse para hablar y comunicarse sobre lo que pasaba en la ciudad, y entre ellos, las ideas, y el ágora ahora está donde sabemos, en las redes sociales. Con la aparición de las nuevas tecnologías, creo que claramente el hecho de ser conscientes de la existencia de la conectina pues nos ha hecho cambiar nuestra manera de vernos y de mostrarnos a los demás, ¿no? De enseñar lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? Y creo que es un ejemplo clarísimo, es el mundo selfie, ¿no? Que pasamos el día haciéndonos fotos sonriendo para empatizar y para caer mejor a los demás, ¿no? Y que los demás nos vean más guays y mejores. Seremos capaces de, a través de la conectividad con la máquina, de traspasar nuestra conciencia, y esa conciencia estará en un mundo digital, y ese mundo digital vivirá por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que parece que entras en la perversión de la tecnología y ya la herramienta te quita esa conectina. Lo que molaría es que esa herramienta, la tecnología casi no existiese, fuese invisible. Nosotros como luciérnagas acudimos ahí a llenarnos de luz de esa pantalla del ordenador, los dispositivos para los cuales trabajamos, que no trabajan para nosotros, y el impacto es negativo, es decir, nos mantiene totalmente seducidos, totalmente controlados todo el día, en shock constante. Todo es mucho más instantáneo y hay muchísima más prisa. La conectina de ahora tiene muchísima más velocidad, tiene muchísima más ansiedad, incluso ha metido un factor que antes no existía tanto, y es el de la respuesta inmediata. Ahora lo que queremos no es solo decir cosas, es que nos contesten, y no solo que nos contesten, es que nos alaben y que nos den muchos corazoncitos. Creo que los mensajes que más llegan y los que más están funcionando en este momento son precisamente los que se salen de ese paradigma. O sea, la realidad, ¿no? O sea, una conversación en un bar tiene un poder muy superior a 10 discusiones en Facebook. Tú estás conectado en esa red, estás conectadísimo, pero tienes que conseguir un equilibrio entre conectar dentro y fuera. La capa que nos hemos puesto en el cerebro a nivel de filtrar mensajes comerciales es brutal. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes era fácil y que con dinero, con repetición, con una idea original, pues conseguías tu objetivo. Hoy es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy más que nunca la conectina es necesaria, es imprescindible. Creo que hace falta más profundidad, más inteligencia y buscar menos el shock, el impacto, el titular, el amarillismo. Creo que hay que volver a la inteligencia y a la emoción, pero real y honesta. Lo que ya no tengo tan claro es si la conectina va a ser algo que siga en la profesión de la publicidad. Si hoy viviera Wanamaker, diría que el 98% de lo que hago en publicidad no vale para nada. Pero el problema es que no sé dónde está el 2%. Bueno, pues el 2%, ¿sabes dónde está? Donde está la conectina. Yo sí que creo que va a pasar por la idea, insisto, pues esos momentos como épicos, pequeñas épicas, pequeñas heroicas, que tienen que ver con algo que sea siempre disruptivo, y volver a lo analógico y a lo anal y a lo lógico también, a las tres cosas. Yo creo que va a tener mucho que ver con eso, ¿no? Con tener la capacidad ya no de seducir, sino probablemente de introducir algo por el ano a la gente y que se queden así y digan, espera, ¿qué está pasando aquí? Uy, me empieza a gustar. Los psicoactivos permiten y desarrollan mucho la conectina, ¿no? Ya existe la MDMA, pero eso no lo vamos a decir aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si hay un Deep Blue que le ganó jugando al ajedrez a Kasparov, creo, no sé, uno de estos, pues quién sabe si el día de mañana aparece un algoritmo, una inteligencia, un gen, un algo, un robot, un bot, lo que sea, que
que de pronto tiene bastante más conectina que el más conectinizado del planeta y de pronto estamos aquí diciendo tonterías. No sería una conectina artificial, sería un potenciamiento de la conectina. Podríamos decir que sería una especie de píldora que uno se puede tomar para que la conectina se despierte, se desarrolle. Vamos a llegar a la sangre artificial, a los huesos artificiales, pues a la conectina también, claramente. Es más, con un poco de suerte, con nanomáquinas de impresión en 3D, podremos llegar a crear moléculas de conectina que sean insertadas en aquellas personas que no la poseen o no la poseen en cantidad suficiente. La biotecnología, la comunión entre lo que es la tecnología y digamos, entre lo que es máquina y carne, ese es el futuro. Y vamos, para la conectina esto es un banquete, va a ser absolutamente una especie de no parar, donde tendrá una retroalimentación constante, ¿no? La conectina tiene un sinónimo que se llama seducción, ¿no? Es una manera diferente de decirla. Entonces, yo siento que la conectina, evidentemente, como la seducción, pueden ser artificiales, pero la natural es la que funciona y la que pega. La creatividad no va a poder ser replicada por la inteligencia artificial porque también la creatividad para nosotros es un misterio. Y eso es lo precioso y lo bonito. Entonces, como para nosotros es un misterio y ni siquiera sabemos muchas veces cómo se produce ese misterio, la inteligencia artificial tampoco lo sabe reproducir en este caso, ¿no? Porque también depende de lo que nosotros averigüemos. La inteligencia artificial sabe aprender muy rápido, pero desde lo que nosotros vayamos aprendiendo también. Yo creo que tiene mucho más que ver con un aumento de conciencia y ahí se despierta la conectina, ¿no? Ahí de repente te das cuenta de lo fugaces que es nuestra vida, de la manera tan rápida que pasamos y quizá no merece la pena estar como estar separándote de todo lo que es bañarte en conectina, que al final es una orgía de sensaciones y de emociones y explosión de todo.